Después de las elocuentes palabras de la señora Daisy Valls en esa bien documentada presentación del libro de Marcos Antonio Muñiz, lapsus lingüe, Marcos Antonio Ramos, deseo recordarles que el libro está a la venta aquí esta noche al costo de $10. Todo lo que se produzca con la venta del libro va a ser entregado al Instituto Cubano. Ahora me cabe a mí el turno para hablar de mi amigo Marcos Antonio Ramos. Yo le he puesto como subtítulo El hombre. En esta ocasión me cabe el honor de hacer la semblanza de don Tony Ramos, que es una persona muy bien conocida en esta sociedad miamense y más allá de esta. Hablaré del carácter, de la conducta, de la personalidad y de las inquietudes y obras del señor Ramos. El señor Ramos es un intelectual en el sentido pleno de la palabra. Cuenta además en su patrimonio con un gran capital de servicio. Esa consagración ejemplar al servicio de la comunidad en que vive, el Gran Miami, le ha valido la estima de todos los municipios. Entre los rasgos que adornan su personalidad, no puede omitirse una bondadosa entrega a las mejores obras que se promueven en la sociedad miamense. Es un ciudadano con una vocación de servicio inigualable. A las cualidades ya mencionadas se une una sensibilidad humana digna de imitación. Se caracteriza Marcos Antonio Ramos por responder a los llamados de los sectores empeñados en emprender acciones de bien. Don Tony anida en su corazón esa pasión que mueve a los humanos a actuar, y en su caso lo hace canalizando sus esfuerzos en beneficio de todas las actividades de su dilatada personalidad. Tony, como le llamamos cariñosamente, responde a las solicitudes de ayuda porque es muy generoso con su tiempo, sus conocimientos y sus relaciones. De esto que acaba de mencionarse, doy testimonio vehementemente, pues él no escatima esfuerzo alguno para facilitar las tareas intelectuales ajenas. Deseo que quede constancia esta noche de la hermosa y amable existencia que lleva desde hace muchos años entre nosotros, este antillanista ejemplar, derramando bondades a manos llenas. Esta noche asistimos a la presentación de la más reciente producción de su numen privilegiado. Como era de esperarse, el tema que agota en estos trabajos es el de la pasión de su vida, las Antillas, islas que constituyen uno de los objetos de su misión intelectual. Tony Ramos vive para crear, para dispensar amor y tender su mano bondadosa a todo aquel que requiere de ayuda, asistencia, auxilio y aliento. Esa llama que arde en su corazón lo impulsa a investigar para difundir sus conocimientos y compartir sus hallazgos. Estas cualidades hay que sumárselas a la dimensión espiritual de su ser. Sus obras permiten dimensionar las expresiones interiores de su persona, que gracias a sus trabajos impresos, publicados, así como a sus actividades en pro del bien común, representan un fiel testimonio de su generosidad. He aludido hoy a las cosas exteriores, las que se ven, pero hay que tener en cuenta que hay algo más allá de lo visible, que es lo perceptible, que solo la intuición atrapa, que procede de la dimensión esencial del espíritu. Esas manifestaciones las dispensa el pastor de almas, que es una de sus facetas. Tony Ramos ha dado a la impresión 10 libros de su autoría y además ha colaborado con otros 5. Él ha prestado también su cooperación a obras de gran aliento como la Historia General de la América Latina de la UNESCO. Ha sido tan bondadoso que ha escrito innumerables introducciones, prólogos y presentaciones a obras ajenas. A través de todas estas manifestaciones ha dejado rastro de su talento.
Cuando antes mencioné las Islas Antillanas, lo hice porque Tony no es solo cubano, es tan dominicano como el que más. Su corazón es tan grande que hay cabida para mucho amor. No solo ama a su Cuba, que lo vio nacer, sino que adoptó a República Dominicana como su amante. Por medio de sus obras publicadas se evidencia el amor que siente por su terruño, por su gente y su historia. Este amigo, a través de sus libros, encarna la voz de nuestras Islas Antillas y lo hace con acento propio, siendo el sentido de la identidad del antillano, resaltando al mismo tiempo la índole común de nuestras idiosincrasias, algo que él es capaz de hacer gracias a la fibra de hombre sensible a los ecos trascendentes de la vida. Tony Ramos, el intelectual, estudió filosofía, y hay que recordar que la filosofía es una rama del saber que es muy exigente. Ha dedicado mucho de sus esfuerzos intelectuales a la historia, que es una disciplina que requiere de observación e investigación. Al cultivar el estudio de la historia, lo hace para transmitir lecciones morales y preceptos educativos. Cuando se adentra en los estudios históricos, reexamina los fundamentos conceptuales de toda la visión de la sociedad y la historia enfocadas. Prevalido del instrumental analítico que le aportan las varias disciplinas aludidas, desentraña los entresijos de la historia en beneficio de una mejor comprensión. Su misión en la vida puede resumirse con la palabra compartir. El fruto de sus trabajos aparece en forma de libros para que todos nos deleitemos con la exactitud del dato investigado, adornado con la fluidez de su estilo cautivante. Sus obras son el producto de una erudición documentada, labor que solo un teórico bien informado puede lograr y, como se dijo antes, filtrada a través de su prosa limpia, esmerada y culta. El escritor ha preferido la claridad del pensamiento al oropel de la expresión rimbombante y sonora. De esta manera evidencia su tendencia humanista, que adorna con una organización conceptual y lógica, acompañada de la riqueza interpretativa, ejercida con mesura expresiva, como se enfatizó antes. Su estilo da muestra de dominio pleno del lenguaje, a manera de un espejo de la expresión rigurosa y elegante, y el manejo de un razonamiento preciso y conceptuoso. Leer sus escritos sirve de estímulo para consagrarse al estudio y cultivo de las letras. El autor de muchos ensayos, este intelectual, no falla a su cita con la realidad histórica, antropológica y cultural de los pueblos antillanos, de ese Caribe objeto de sus amores. El ensayista, mediante sus escritos, lucha contra la frustración y el atraso, contra la indiferencia y el olvido, contra la modorra y la inacción. Al final de la entrega lo que queda es el rayo de optimismo creador que él ofrece. En sus trabajos de historia, él recrea la realidad social y cultural de los pueblos del Caribe. En sus ensayos sobre historia ha hecho una cabal interpretación de los valores esenciales de las nacionalidades que integran esta región caribeña. Para alcanzar estos logros, él da muestras de tener el talento y la intuición, que son condiciones sine qua non para estos menesteres. No cabe duda de que este ser humano vino a la vida con un don especial que le permite captar y sentir la realidad de sus pueblos en los diferentes momentos de la historia. Más aún, transmite estos datos recabados y rescatados con una expresión legítima de investigador consagrado, y lo realiza llegando hasta los lectores con un mensaje emocional que hace vibrar el corazón a la vez que seduce los sentidos y la inteligencia. Para conseguir lo que le arranca a Marcos Antonio Ramos a las fechas, datos, estadísticas y números fríos, hay que contar con fortaleza intelectual y conciencia espiritual, que son dones que no se concitan con facilidad en un solo individuo.
el hombre Ramos no se limita, como se dijo antes, a la tarea intelectual de gabinete, sino que se proyecta en la sociedad compartiendo su tiempo y conocimientos en la vida intelectual, social y cultural de la comunidad en que vive. Con este proceder suyo, apoya las organizaciones culturales y literarias del Gran Miami. No conforme con involucrarse directamente en este nivel, también participa en organizaciones con vocaciones nacionales e internacionales. La vocación antillanista del señor Ramos lo acercan a una figura cimera en la historia de nuestras islas del Caribe. Se trata de Eugenio María de Hostos, ese gran americano que prodigó sus enseñanzas por toda América y alentó la independencia de esas islas. En los sitiales privilegiados hay que reservarle uno de preferencia a nuestro Tony Ramos en reconocimiento a sus funciones de orientador de varias promociones de pastores de distintas denominaciones, quienes en sus funciones actuales prodigan su ministerio alimentado por las enseñanzas certeras del Dr. Ramos. Tony Ramos es un hombre consecuente con sus principios y cultiva las amistades para que éstas produzcan frutos imperecederos. No conoce límites en su desprendimiento, sacrificando a veces el tiempo que debe dedicar a su familia para entregarse a quienes tocan a la puerta de su corazón. Ya se dijo antes, él es un intelectual con ideas, actitudes y proyectos que pueden servir de paradigma para ideales ajenos y comportamientos humanos a seguir. En sus trabajos se aprehenden principios orientadores de ideales intelectuales generados por valores espirituales que solo mentes preclaras como la suya pueden promover. Estamos ante la presencia de un pensador que trasciende lo nacional, que se proyecta más allá del estrecho campo de su lugar de permanencia y que deja huellas imborrables en la historiografía antillana y americana. Los análisis que realiza son hechos sin subjetivismos que obnubilen su juicio, y a eso se debe en gran medida el éxito de sus trabajos. Con su pensamiento orientador y con su capacidad interpretativa de acontecimientos pasados, este escritor va sembrando la fe en el futuro de progreso de los países que analiza por medio de su preclara inteligencia reflexiva. A todo lo que se ha enumerado, hay que añadir que nuestro Marcos Antonio Ramos es un intelectual preocupado por los principios morales y cívicos, algo que se percibe en sus escritos sin que ello mengue el valor objetivo de sus análisis. Testigos de estos principios que se acaban de mentar son sus alumnos del Centro de Estudios Teológicos de la Florida, donde impartió cátedras durante decenios, formando así pastores, predicadores y ministros con anhelos de superación moral e intelectual. Con esas cátedras ayudó a moldear los perfiles de vida ejemplar de futuros orientadores de vida, con una visión amplia del mundo, instruyéndolos en el sentido crítico, la disciplina cívica y el desarrollo de sí. Tony Ramos ha impregnado con su sentido ético todas las actividades en que ha incursionado, enalteciendo y dignificando con sus enseñanzas y ejemplo la exaltación de entrega del hombre al servicio de los demás. En esa entrega hay ayuda y orientación desinteresada. La formación de su carácter lo valida para experimentar con ansia y angustia las necesidades ajenas. Rindo tributo en esta noche al hombre de espíritu incluyente, abierto, integrador, al amigo de acciones sin aspavientos, poseedor de una perspectiva cultural elaborada a través del tiempo, madurada en sosiego. Estas características salientes de su personalidad derivan de su vocación humanista y que humaniza, de la actitud solidaria de un hombre abierto que se consagra al servicio del prójimo con amoroso empeño. No pueden pasarse por alto las dotes de contertulio sagaz, elocuente, de parlamentos bien hilados, reflejos de una cultura enciclopédica y de un don pedagógico innato
que ensimisman a los contertulios por las demostraciones de vasta cultura que ofrece de las más variadas ramas del sabor humano. Estos conocimientos los debe a su afán de saber, de aprender. Hay que repetirlo. La erudición que posee la pone al servicio de su vocación pedagógica, pasada por el crisol del sentido crítico de su espíritu disciplinado. Él es una expresión de la más alta cubanidad, en tanto que intérprete del sentido de lo nacional que va más allá de lo criollo, que entiende de las proyecciones y que no escatima reconocimientos a valores ajenos o extranjeros. Tony Ramos ha desplegado una labor significativa en esta comunidad, ayudado siempre por esa visión escrutadora de las circunstancias y del hombre que es víctima o agente de estas. Todo el que se le acerca percibe la expresión de su personalidad, adornada por una solidaridad inconmensurable. No deseo despedirme de ustedes sin ofrecer algunos detalles de su vida cronológica. Nació en Cuba, en la ciudad de Colón, Matanzas, en el año 1944. Cursó parte de sus estudios en Cuba y llegó a los Estados Unidos a principios del éxodo cubano. Con este tránsito a otro país, Cuba no lo ha perdido. Muy al contrario, su devoción por Cuba se mantiene sin vacilación y con ello ha ganado América. Su vocación de servicio público y de servidor lo ha llevado a escalar las posiciones más cimeras en las actividades en que se ha involucrado. Es doctor en Historia y Teología. Es especialista en Historia de las Religiones y de las Antillas Españolas. Es académico del número de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y correspondiente de la Real Academia Española. Más que los honores recibidos, he deseado esta noche destacar su formación puesta al servicio de la cultura hispanoamericana, su afán por interpretar facetas entrañables del ser antillano. El escritor, hombre de bien y amigo, no ha cerrado todavía su ciclo vital. Su vida ha sido un testimonio de ese ideal de cultura que marca con sus obras puntuales. Deseamos que él goce de muchos años más de fecundidad para deleite de quienes seguimos con devoción su tarea editorial y sus acciones inspiradas por el ideal de hacer el bien sin esperar recompensas. Termino este recuento y me hago a un lado para dar paso al amigo Marcos Antonio en esta noche de gala. Muchas gracias por el favor de su atención. Muy buenas noches.